Bien, vamos a hablar de Francisco de Goya y Luciente, que, nace en 1746 en Zaragoza, en la localidad de Fuendetodos, y muere en Burdeos en 1828. Lo que tenemos que ver es que Goya fue un artista longevo, siendo especialmente fecundo en su vejez. Se calcula que pintó más de 500 cuadros, además de dibujos, grabados y litografías. Su arte y su técnica no cesaron de evolucionar. Lo vemos pasar desde los temas más vitalistas a los más dramáticos, desde un perfecto acabado del dibujo hasta una factura suelta y deshecha, desde una paleta rica y clara a la presencia abrumadora del negro. Para Goya, la esencia de la pintura está en el color. Goya trabajó una gran variedad de temas, religiosos, bélicos, retratos, en los que fue pasando de una pintura académica a otra más libre, concretamente en los últimos años de su producción. Llega a una deformación intencionada de la realidad, por lo tanto, se le considera precedente del expresionismo, pero también su interés por el mundo de los sueños, del subconsciente y de lo fantástico supone un anticipo del surrealismo. Bien, Goya es un artista que supo recoger en sus cuadros las principales contradicciones de la época que le tocó vivir. Una época en la transición del siglo XVIII al siglo XIX, donde nos encontramos un país, España, desde el punto de vista social muy atrasado y donde imperaba una forma de gobierno de monarquía absoluta que derivará también en importantes altercados, así como también importantes conspiraciones contra la corona y revueltas sociales. Desde el punto de vista teórico, Goya trabaja en la etapa en la que en Europa predomina el neoclasicismo. Sin embargo, Goya es todo lo contrario al pintor neoclásico por excelencia, Jean-Louis David. Y es que la pintura de Goya en ningún caso puede entenderse como neoclásica, si bien se ubica entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Deciros que Goya es un artista que refleja una gran cantidad de estilos en su pintura y precisamente esa variedad de estilos hace que se convierta en modelo de inspiración para las generaciones venideras. Goya es un genio de la pintura universal y también, por lo tanto, de la pintura española que es muy difícil de calificar dentro de un estilo o de una corriente pictórica. ¿Por qué? Porque Goya va, como yo digo, a su bola, ¿no? Es capaz de emplear todas las técnicas pictóricas que le apetece y trabaja prácticamente todas las temáticas posibles. Por otro lado, la obra de Goya, la producción pictórica de Goya, está intrínsecamente relacionada con su vida y precisamente los diferentes acontecimientos que tienen lugar a lo largo de su vida determinarán tanto la temática como el estilo que va a desarrollar en su pintura. Por lo tanto, la pintura de Goya estará claramente influenciada por todos los hechos históricos que van a ocurrir en su momento. Es decir, la pintura de Goya está muy condicionada por las circunstancias político-históricas, así como también sus propias circunstancias de vida. Se queda sordo, como veremos, se queda en un momento determinado solo, por otro lado está muy desencantado, como también veremos con el régimen de la monarquía
de Fernando VII cuando vuelve de la Guerra de la Independencia. Quizá el acontecimiento que más va a influir en el carácter personal de Francisco de Goya y por lo tanto en su pintura es la sordera que contrae a causa de una gravísima enfermedad y, lo que he dicho, provocará una transformación brutal en su personalidad y por ende en su pintura. Antes de empezar a hablar de la primera temática, los cartones para tapices, me gustaría dar unos datos biográficos de Goya. Ya os dije que nació en 1746 en Fuendetodo, que su padre era un maestro dorador, hecho que pudo despertar en el pequeño Francisco su afición por el arte. Comienza su formación en Zaragoza, concretamente en el taller de José Luzán, donde coincide con los hermanos Valleu, formándose aquí en un estilo barroco tardío. Se presentó dos veces al concurso convocado por la Academia de San Fernando en busca de una beca para estudiar en Roma. Sin embargo, el jurado rechazó sus cuadros. Decide marcharse por su cuenta a Italia para aprender, accediendo al premio convocado por la Academia de Parma con el lienzo Aníbal Vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes, con el que no obtuvo premio, pero sí una mención en el acta. En 1771, Goya volvió a España, donde recibió numerosos encargos de tipo religioso, que plasmará en un estilo tardobarroco. Y ahora sí, su matrimonio con Josefa Valleu le abrió las puertas de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, donde trabajaba su cuñado Francisco Valleu. Se trasladó a Madrid en 1775, dedicándose a la creación de cartones para tapices, lo que le comportó un destacado ascenso social. Como ya os he dicho, Goya es contratado por la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara para diseñar los cartones en 1775. En total, Goya pintó 63 cartones, todos con escenas costumbristas de la vida madrileña, en los que conjuga el rococó, el neoclasicismo y la luz y el paisaje de Velázquez. Sus primeros bocetos son torpes en la composición y su gama cromática es terrosa y opaca, pero poco a poco va a reflejar su particular visión del pueblo madrileño. Cabe destacar, en primer lugar, el quitasol, realizado en 1777. Sin lugar a dudas, es una de las obras más populares de Goya, pintada entre el 3 de marzo y el 12 de agosto de 1777. Fecha esta última de la entrega a la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, pagándole una cantidad baja en comparación con otros cartones. Hay elementos de gran modernidad que lo hacen muy interesante. Goya acerca las figuras al primer plano en un grupo piramidal. El fondo es como un telón pintado inmediatamente detrás de los dos protagonistas, sin profundidad. La sombrilla y el abanico es un motivo omnipresente en los encuentros de los amantes al aire libre, en la pintura y en las novelas del siglo XVIII. Gran luminosidad de la paleta de rojos, amarillos, azules, que comunica una alegría de vivir que ha quedado como paradigma y espejo de la vida en la corte en tiempos de Carlos III. Y aquí lo tenemos todo lo que he hablado de una manera ampliada. Como vemos, este, este cuadro refleja un poco pues las costumbres de la vida madrileña, ¿de acuerdo?
El cacharrero lo realiza Goya para la decoración del Palacio del Pardo de Madrid, destinada a decorar la habitación del futuro monarca Carlos IV y su esposa. Aparece como protagonista un vendedor de origen valenciano que se dedicaba a la venta ambulante de porcelana. Dos mujeres sopesan el género del mercader. La escena aparece completada con la presencia de una mujer de edad avanzada que nos remite a los cuadros costumbristas que Velázquez pintó en Sevilla. En segundo plano encontramos una carreta en marcha con una dama de alta alcurnia en su interior, acompañada por su cochero y dos lacayos. Uno de ellos se encuentra en una postura desequilibrada, indicándonos el movimiento del carruaje. Mientras, dos personajes masculinos dan la espalda al espectador mientras se encuentran sentados en el suelo mirando embebidamente a la bella dama. El lienzo representa la típica escena costumbrista en la que se ha representado el ambiente castizo de la ciudad y donde las diferentes clases sociales conviven. La pincelada suelta y el colorido brillante preludian la mejor etapa de Goya. El columpio es el primero de una serie de 13 cartones para tapices destinados a la antecámara, el descanso, el descansillo de los príncipes de Asturias en el Pardo. Aparecen 4 niños de la nobleza y 3 mujeres de diversas edades encargadas de su cuidado que se distraen en el campo. Al fondo hay un grupito de pastores con los rebaños y está el lacayo esperando con la carroza. El centro narrativo de la pintura es el columpio, en el que se mece una dama sonriente, impulsada por uno de los niños que tira de una cuerda atada a un árbol. El tema es típicamente rococó. Vemos una clara diferencia en las actitudes de los personajes en función de la ocupación según la edad. El juego para los jóvenes contrapuesto a la contemplación para los ancianos. La banda que rodea el talle del niño y la falda de la mujer del columpio destacan con su nota azul en el oscurimiento general del color. Aquí vemos la serie dedicada a las 4 estaciones. En los tapices se puede observar el gusto del monarca por las escenas ilustradas con un carácter típico del Madrid castizo que combina a la perfección con el detallismo de origen flamenco. Los cuadros de las estaciones se agruparon formando parejas de modo que el verano y el invierno se colgaron en la misma pared, flanqueando el balcón, las imágenes de la primavera y del otoño. En la primavera se representa a una joven arrodillada que ofrece una flor a una mujer que tiene de la mano a una niña. Detrás de ella, un hombre hace señas al espectador poniéndose el dedo en los labios como para conminarlo a que no revele su presencia y no estropee la sorpresa que va a dar a la mujer que camina delante, mostrándole de improviso un gazapillo. La liebre es símbolo de la fecundidad y aparece asociada a la primavera. Desde un punto de vista compositivo, se advierte una cita de las meninas en la joven arrodillada e inclinada hacia la mujer. Destacan los colores brillantes, rojos, verdes, azules, rosas, blancos, que crea un aire terso. La vista urbana de fondo es claramente preimpresionista, en forma de boceto, con colores como el rosa cálido para las luces y el gris plomo para las sombras. En el otoño, o la vendimia, sentado sobre su capa, vemos
un aristócrata de modales y traje de majo que ofrece a una mujer un racimo de uva negra que un niño trata de coger. Detrás de ellos se yergue una campesina con una cesta llena sobre la cabeza. Más allá del plano medio, las montañas que se elevan rápidamente en el fondo recuerdan la sierra madrileña. El murete, en el que están sentadas las figuras principales, delimita el primer plano, situado en un nivel más alto que el segundo, en el cual se abren las ringleras de vides. En cuanto a las tonalidades, el amarillo, dorado de septiembre castellano, se difunde amalgamando todos los demás colores. El aire se funde con los reflejos radiantes del sol y tiñe de ellos toda la escena. En La gallina ciega, los personajes parecen marionetas en un entorno paisajístico. Desde el punto de vista interpretativo, la gallina ciega es la de la ceguera del amor, que quita la vista a su víctima. En el cielo se abren unas nubes rosadas. En el primer plano, los jóvenes aristócratas ofrecen una riqueza colorista merced a sus sofisticados atavíos. El coro que gira y se divierte tiene un punto de extrema movilidad a la derecha, donde el joven de los ojos vendados intenta tocar con el cucharón de madera a sus compañeros, que inclinándose lo rehuyen. Pero al otro lado del cuadro atrae nuestra atención una figura femenina con vestido rosa y gorro de volantes azules que permanece inmóvil y con la mirada fija, deteniendo el movimiento sin que los demás parezcan darse cuenta. En el pelele, 4 muchachas aparecen sujetando una sábana por los bordes, manteando un pelele de trapo, un pasatiempo extendido en las excursiones campestres de la aristocracia y que estaba inspirado en un juego popular carnavalesco. El pelele esconde una alegoría satírica de la fortuna o de las mujeres que juegan con el hombre manejándolo como un fantoche. Destaca el vuelo sin vida del pelele con una sonrisa fija y antinatural que no transmite la alegría que causa en las muchachas, sino que introduce un ligero matiz de inquietud y cinismo. En esta pintura aflora ya la crítica social de Goya de una manera inequívoca. Se estigmatiza el matrimonio de interés de una joven hermosa, pero de origen modesto, y un hombre rico y brutal, de aspecto simiesco. La polémica contra los matrimonios de conveniencia estaba a la sazón muy en boga, ya en la producción teatral, por impulso de intelectuales ilustrados que querían sensibilizar a la sociedad de este tema, como por ejemplo Moratinos y su obra El sí de las niñas. Vemos el cortejo nupcial que vuelve de la celebración del matrimonio. La arcada del puente sirve para encuadrar en una luneta de luz la figura. El marido, con su chillón traje rojo púrpura, divide la escena en dos. Detrás de él vienen los parientes de los esposos, mutuamente satisfechos por la ganancia adquirida con el contrato matrimonial, que ha asegurado a unos la estabilidad económica y a otros una bella nuera para su deforme hijo. Delante del marido camina la esposa, que más que sufrimiento parece expresar indiferencia y parece, al fin y al cabo, también complacida por su nuevo estatus, tanto que no quiere dirigir la mirada a las amigas pobremente vestidas que la rodean sonrientes. El último de los cartones para tapices que vamos a ver es la pradera de San Isidro. Vemos a la pradera que lleva el nombre
del Santo de los Labradores, que al mismo tiempo es el patrón de los madrileños, y desde ahí se contempla al fondo el Palacio Real, por obras en aquel entonces, y también se distingue la iglesia de San Francisco el Grande y el cauce del río Manzanares que atraviesa el sur de la capital española. Se trata de la representación de un día festivo en honor del patrón, el que la gente acudía a esta pradera a pasar un día al aire libre. Por eso vemos una gran cantidad de personas, de las cuales las más definidas obviamente están en el primer plano, donde aparecen unas majas con sus acompañantes masculinos. Aunque es cierto que la paulatina difuminación de los perfiles de esas gentes es lo que le sirve al maestro Goya para conseguir dar la sensación de lejanía y profundidad. El periodo de 1775 a 1792, Goya es nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes y es nombrado pintor de cámara por Carlos IV, pero antes, en 1785, es nombrado pintor de Carlos III. Pintor de cámara con Carlos IV, un cargo que posteriormente seguirá ocupando con José Bonaparte y Fernando VII. Esto supone que Goya sea aceptado en la corte, donde frecuenta ambientes de aristócratas, escritores, ilustrados, de los que se convirtió en un reputado retratista. Y es que Goya destacó por su facilidad para captar la psicología de sus modelos. Hace que sus personajes parezcan vivos. Goya siguió la línea del retrato inglés del siglo XVIII de actitudes elegantes y frecuente uso del color gris brillante. Son numerosos los retratos de personajes de la familia real, como vamos a ver a continuación, entre otros, claramente. Carlos III es hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, y poco antes de su muerte, ocurrida en Madrid el 14 de diciembre de 1788, Goya va a retratarlo. La composición sitúa al monarca vestido de cazador, haciendo las bandas de la Orden de Carlos III, así como el toisón de oro. Se encuentra bien en los alrededores del Escorial o entre el Palacio del Pardo y la Sierra madrileña, acompañado de un perro que duerme plácidamente a sus pies, figurando en su collar la inscripción Rey Nuestro Señor. Sigue la tipología de los retratos de Velázquez, del rey Felipe IV Cazador, de su hermano el infante don Fernando y de su hijo el príncipe Baltasar Carlos, conservados ahora en el Prado. Los duques de Osuna fueron los más afectuosos y sensibles de los patronos de Goya. Pedro Tellez de Girón, noveno duque de Osuna, y Josefa Alonso Pimentel, condesa duquesa de Benavente, se casaron en 1774 y tuvieron numerosos hijos, de los cuales solo sobrevivieron los 4 que vemos en el retrato. A la izquierda, Francisco de Borja, que sucederá a su padre en el título, sentado el pequeño Pedro de Alcántara, que será uno de los primeros directores del Museo del Prado, junto a la duquesa Joaquina, a la que Goya retratará en 1805 ya marquesa de Santa Cruz, y de la mano de su padre, la otra niña, Josefa, futura duquesa de Abrantes. Los cónyuges tenían inquietudes políticas y culturales y su casa era frecuentada por literatos
y artistas como los escritores Moratín y Meléndez Valdés, amigos de Goya. Pero en el retrato se evidencia que aquellos no llevaban una vida de etiqueta, sino que sus relaciones llevaban un sello de una estima y una confianza verdaderas, por lo que podemos deducir de la manera en que Goya expresa los afectos en este cuadro, parecen profundos e íntimos. Contribuyen a producir esta sensación de afecto el fondo de tonalidad neutra, los tonos suaves de la paleta, grises, rosas, verdes, con la única nota sonora del rojo en la casaca del duque. En esta elegancia no hay trazas de bordados detallados, sino solo el toque modulado del pincel, para mostrar la influencia del retrato inglés del 1700. Cinco años después de pintar el retrato de medio cuerpo de la famosa actriz, Goya pintó este de cuerpo entero, donde María del Rosario Fernández, famosa actriz teatral, célebre por sus papeles de villana, era conocida popularmente como la tirana. Se encuentra en un espacio al aire libre, en cuyo fondo se distinguen una verja de hierro y una fuente. La figura lleva un elegante vestido de gasa blanca con un pronunciado escote, acompañado de una estola de color rojizo con detalles dorados a juego con el vestido. Se aprecia la rapidez de factura del artista. Calza chapines de color blanco a la moda de la época. El retrato póstumo fue encargo de Feliciana Valleu, hija del pintor, para exponerlo en la Academia de San Fernando con motivo de la muerte de su padre. Goya se basó en un autorretrato de Valleu que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al que hizo modificaciones fundamentales, alcanzando magistralmente en el retratado la nobleza y dignidad exigidas en su tiempo para la profesión de pintor. Aquí vemos un retrato íntimo y sugestivo, sensación a la que ayuda la expresión directa y confiada de la mujer, segura de sí misma y de rasgos llenos de sensibilidad e inteligencia. Entre la retratada y el pintor parece haber una relación armoniosa, de confianza e intimidad, como si Goya hubiera conocido a la dama desde niña. La técnica es rápida y abreviada, lo que se manifiesta claramente en el modo sumario de realizar la oreja o las gasas del chal y los adornos del vestido. Vamos a empezar con la maja vestida. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que las dos majas habían salido a la luz entre los bienes confiscados al exministro Godoy. Se ha creído que las pinturas representan a la duquesa de Alba, hecho totalmente infundado que hizo que el duque de Alba, en 1945, exhumara los restos de su antepasada para disipar definitivamente la sospecha. Es muy probable, por el contrario, que las dos majas fueran encargo de Godoy, seguramente en forma de díptico, de modo que la vestida tapase a la desnuda, y al levantarse, quizá por actuación de un mecanismo oculto en el espesor del marco, mostrara la versión sin velos. La maja vestida no retrata a ninguna mujer en particular, sino que es la imagen de un traje, con su vestido de talle alto, que realza la rotundidad de los costados, la cintura estrecha y el seno abundante, y la españolísima mantilla de encajes negros echada sobre los hombros. Figura un tipo pintoresca de mujer exuberante y sin reservas. Pero es una máscara. El tono de la piel no es natural, la
blanqueado y encendido por las chapetas rosadas de las mejillas, la fisonomía redondeada y coquetuela hacen de ella una Venus prosaica, una muñeca humana. Sin embargo, la de la derecha, la maja desnuda, retrata del natural a la posible amante del ministro Godoy, Pepita Tudó, recostada en pos idéntica a la vestida. El rostro es afilado, con almendrados ojos sin maquillaje, pero vivos por esa gota de luz que les confiere una mirada profunda. Los cabellos son castaños, mórbidos y rizosos, y juegan en ellos reflejos más claros. Es el retrato de una mujer que posa sin pudor, acostada sobre una cama deshecha, sobre cojines de anchas franjas aplastadas, y está más que desnuda, está despojada, como demuestra la comparación con el lienzo gemelo. Esto vieron los jueces del Tribunal de la Inquisición, que exprimieron al pintor. Esto sabían en la Real Academia de San Fernando, donde la tuvieron escondida hasta 1900. Y esto, en fin, debieron de pensar también aquellos puritanos directores norteamericanos de correos de los años 30, que, cuando el gobierno español reprodujo los cuadros en unos sellos conmemorativos, rechazaban las cartas franqueadas con la desnuda. Se trata de un óleo sobre lienzo con formato vertical que mide más de 2 metros de alto y casi 1,5 metros de ancho, que el pintor realizaría en torno a 1800, una vez que adquirió la categoría de pintor de corte. Recibe el encargo de representar a la joven María Teresa de Borbón y Villabriga, la prima del monarca, y a la que Goya tenía un especial cariño, ya que la había visto crecer. La condesa tan solo contaba con 21 años de edad y ya llevaba 3 años casada con el primer ministro Manuel Godoy. Su retrato es motivo de celebración al encontrarse encinta esperando a su primera hija, Carlota. La joven aparece sedente en un sillón de la época y situada en un fondo neutro y oscuro, una vaga alusión a su situación sentimental. La joven es el centro de la composición y aunque su posición está situada frente al espectador, ella gira su cabeza pensativa. La composición piramidal encuentra su base en el vestido y la cúspide en la cabeza de la joven. Aparece ataviada con un ligero vestido blanco y de puntillas azuladas que destaca sobre el oscuro fondo. Su pelo rizoso se escapa entre un sombrero con espinas verdes, símbolo de fecundidad. Sus manos se cruzan en la zona de su vientre, donde el embarazo ya se deja ver. La condesa esboza una ligera sonrisa que apenas resulta creíble y acepta su inevitable destino, condenada a un matrimonio con un hombre que no la hace feliz. La ausencia de ningún elemento adicional hace que el espectador deba centrarse en la representada y nos obliga a atender con minuciosidad a cada uno de esos detalles. Sabemos que en abril de 1800 el rey había expresado el deseo de que se hiciera un retrato de familia. En consecuencia, Goya se trasladó a Aranjuez, donde residían los soberanos en aquella época del año, con los lienzos y todo el material para trazar estudios de las fisonomías individuales que luego habrían de componer el retrato del grupo. Realizó 10 estudios de miembros de la familia, si bien el gran lienzo incluía 13 figuras más el pintor. De la obra de Velázquez, Las Meninas, hereda el autorretrato en el margen izquierdo, la presencia de cuadros en las paredes y la posición central del personaje femenino. Por el contrario, renuncia al complicado juego de espejos, perspectivas
y puertas que se abren a otra estancia. Goya levanta un muro frontal que aplana el espacio como un telón. Según algunos críticos, Goya ha puesto un espejo delante del grupo y lo está retratando en el espejo. Esto explicaría tal vez por qué se encuentra detrás de ellos y por qué todas las miradas se dirigen fijas a una distancia intermedia. En 1792 sufre Goya una enfermedad que le deja sordo y comienza a alejarse del mundo y concentrarse en sí mismo. El final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX, Goya experimenta la contradicción interior entre mantener la situación brillante conseguida y su amistad y apoyo a los liberales reformistas. Es en este periodo cuando se agudiza la crisis espiritual del pintor con la Guerra de la Independencia y la vuelta de Fernando VII. Estamos en la etapa que se relaciona con la guerra napoleónica en nuestro país. Podemos hablar de este tipo de pintura como de tema patriótico. En 1814, Goya resumió los acontecimientos de los primeros días en dos grandes lienzos que muestran el heroísmo de los patriotas españoles frente a los invasores franceses y la crueldad y el patetismo de la guerra. El 24 de febrero de 1814, Goya dirige al Consejo de Regencia, en la persona del regente, el cardenal Luis María de Borbón, una petición de apoyo financiero para realizar dos grandes cuadros dedicados a perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones o episodios de nuestro glorioso levantamiento contra el tirano de Europa. Con extrema solicitud, el regente pone a su disposición el dinero y los materiales necesarios para la ejecución de la obra. No está aprobado, pero tal vez los dos lienzos fueron colgados en un arco de triunfo con ocasión de la entrada de Fernando VII en Madrid. En este lienzo, Goya muestra la revuelta popular que dio origen a la Guerra de la Independencia contra la ocupación francesa y el gobierno bonapartista. El levantamiento se desencadenó contra los destacamentos turcos de las milicias francesas, pero la representación de soldados musulmanes en una pintura de historia apelaba al recuerdo nacionalista de la lucha contra los moros, enemigos atávicos de los españoles desde los tiempos de la Reconquista. El cuadro, de dinámica encendida, está pintado en un estilo rápido y suelto, con sobreabundancia de marrones y rojos que hacen presagiar la paleta típica de Delacroix. Aquí la obra representa la ejecución de los patriotas por las tropas francesas. El pelotón de ejecución tiene la rigidez y la impersonalidad de una máquina de matar, de factura pastosa, extendida a trozos con espátula. Sin embargo, el efecto de realismo es impresionante. El hombre quedó en el suelo, en un charco de sangre, con el cráneo deshecho, posee una urgencia trágica que golpea nuestra imaginación con un disparo. El personaje central, con su camisa blanca deslumbrante, con los brazos abiertos y levantados, es valiente ante la muerte. Los personajes que ocultan el rostro ante el temor a morir también aparecen representados. El farol ilumina toda la composición. Goya no fue un pintor especialmente religioso, pero también supo mostrar fervor hacia estos temas. Por un lado tenemos a El Crucificado, obra que se ejecutará como prueba de ingreso en la Real
Academia de San Fernando y presentada el 5 de mayo de 1780 por Goya, que fue admitido por unanimidad. Presenta un Cristo sin señales de tortura. Cristo surge de la oscuridad, está iluminado frontalmente y desde abajo de manera tenue, lo que crea una especie de halo mágico y móvil, como si fuese la llama de una vela, que confiere al crucificado un aspecto de aparición nocturna. El desnudo, perfectamente modelado y pulido, le valió las críticas de los estudiosos del 1800 y juzgaron la obra de oportunista por haber renunciado Goya a su propio lenguaje estilístico para complacer el gusto de los académicos. Teniendo en cuenta los anteriores fracasos en los concursos para el ingreso en la academia, es comprensible que el pintor hubiera entendido que no estaba en situación de alardear de sus propias convicciones estéticas. La ermita de San Antonio de la Florida, en el suburbio madrileño junto al Manzanares, fue levantada entre 1792 y 1798. Por intervención de Jovellanos, Goya obtuvo el encargo de ejecutar los frescos del interior de la capilla, que comenzó el 1 de agosto de 1798 y al parecer terminó en 120 días. La cúpula es la parte más importante de los frescos. Aparece San Antonio de Padua resucitando a un hombre asesinado que revela el nombre de su homicida y exonerando así al padre del santo que había sido acusado del crimen. Goya sitúa la escena al otro lado de una barandilla de hierro y por la cual asoma una multitud de asistentes, majos, mendigos, encapuchados, todos retratados con una pincelada suelta. La escena representada se desarrolla en el 1648, año en el que fallece el fundador de las escuelas pías, San José de Calasanz, aquí arrodillado, recibiendo la comunión con las manos unidas en gesto de expresión, de oración y expresión fervorosa en su rostro envejecido. Detrás del santo y el sacerdote se disponen horizontalmente una serie de figuras, adultos y jóvenes estudiantes que aguardan su turno para comulgar. El templo en el que se encuentra se incluye gracias a la arcada de la derecha, pero el fondo del lienzo es negro y neutro, tan solo atravesado por el haz de luz que apunta al santo. Es una obra de gran intensidad espiritual y la tonalidad pictórica contribuye a inmortalizar el solemne instante de la comunión. Sobre fondo negro ha colocado a Cristo arrodillado, con larga túnica blanca, brazos abiertos en cruz y mirada elevada al ángel que, sosteniendo el cáliz y la patena, vuela amparado por un potente rayo de luz. Jesús, atemorizado, pone su destino en manos del Padre, cuya única respuesta es la visión de esos objetos litúrgicos, preludio de la pasión. Con respecto a los grabados, Goya realizó cerca de 1 millar de grabados, una técnica sin tradición en España. A ello contribuyó la creación de una escuela de grabadores durante el reinado de Carlos III, con el fin de facilitar la difusión del arte español por toda Europa. La mayor parte de su producción se agrupa en series. En los caprichos encontramos un mundo paralelo al de las pinturas negras. Son 80 estampas en las que utiliza aguafuerte y aguatinta combinados. Esta técnica se caracteriza porque impone como únicos colores el blanco, el negro y una amplísima gama de grises. Fueron elaboradas sin estar sujetas a encargo alguno
y acompañaba a cada una estampa, acompañaba a cada estampa, mejor dicho, un rótulo con información necesaria para captar bien el asunto de la escena. Son una crítica a la sociedad de su tiempo, censurando sus errores y vicios. Pronto fueron conocidos fuera de España como símbolo de lo goyesco. Destaca este capricho, el 43, El sueño de la razón produce monstruos, destinada principalmente a flagelar la ignorancia del pueblo, los vicios de los monjes y la estupidez de los grandes. Vemos aquí donde las creencias en la superstición hace que presente la estampa a un hombre echado, rodeado de un mundo de pesadilla. Con respecto a los desastres de la guerra, se trata de una censura a la guerra en sí y a la violencia que desata. Son 82 estampas cargadas de pesimismo que se inician con la serie Tristes premoniciones de lo que ha de acontecer, donde se expresa el sentimiento de la humanidad frente a la injusticia y la muerte, y acaban con la lámina Esto es lo verdadero, donde junto al monstruo de la guerra, lo verdadero es la paz, o mejor, el abrazo entre la paz y el trabajo que engendra la abundancia. Y es que en los desastres de la guerra, Goya realizó un alegato contra la guerra en general y contra la violencia en particular. Plasmó una reflexión amarga y desencantada sobre la humanidad, en ese momento inmersa en un clima de guerra que tiene como consecuencias la crueldad, violaciones, devastación, muerte, miseria y hambre. En esta estampa, un militar napoleónico arrastra al interior de un porche oscuro a una madre que deja desatendida en el suelo a su hija. Al fondo, otro soldado trata de raptar a otra mujer que le implora sin resultado. A la izquierda se observa la silueta de una ermita o iglesia. El dramatismo de la escena está subrayado por la diagonal que forman los personajes del primer término y el uso teatral de la luz. A la atracción que siente por el tema se le une la actualidad que tenía el mismo. Es una serie de carácter popular que recoge en 33 estampas las diversas suertes del toro y lances, todas de gran interés y vibrante vivacidad. Son un alarde de movimiento, fuerza, vida y arrebato, a veces de luminosidad intensa, otras de aventurado claroscurismo. Con respecto a los disparates, deciros que son 22 escenas sombrías, enigmáticas, grotescas, que parecen coincidir con una recaída de Goya. Parecen más fruto del subconsciente que de la razón. Representan la apoteosis de lo irracional y están próximas al espíritu de las pinturas negras. En torno a 1820, una nueva enfermedad hace que Goya se recluya en la Quinta del Sordo, una casita a la ribera del Manzanares. Es el momento de las pinturas negras. Y es que Goya utiliza la expresividad del negro para crear una atmósfera en los cuadros de crítica social. Como ya os he dicho, en torno a 1820, Goya se encuentra solo y enfermo y se retira a su casita de la Quinta del Sordo. En ella realizará una serie de composiciones al óleo sobre el lucido de yeso en las que reflejará un mundo disparatado, de pesadilla, poblado de brujas, machos cabríos,
monstruos, etc. Algunas de las pinturas negras son las que vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos el duelo a garrotazos. Se trata de una de las pinturas negras realizadas en los muros del primer piso, en la Quinta del Sordo. Muy estropeada por haber sido arrancada de la pared con una técnica muy rudimentaria, representa una tradición costumbrista de peleas en la zona de Cataluña y Aragón, libradas a garrotazos y abocadas a terminar con la muerte de uno de los contendientes. En el silencioso y profundo anfiteatro de las sierras, los dos hombres libran una lucha feroz y se golpean con indiferencia. Es una de las pinturas negras del piso bajo, en la Quinta del Sordo. En la planta baja tienen como denominador común la figura de Saturno, símbolo de la vejez y la melancolía, de la magia y la destrucción. Por ello, el macho cabrío podía aludir al signo zodiacal de Capricornio, que está bajo la influencia de Saturno. En la tonalidad completamente negra se encienden los blancos ojos de los magos de largos cabellos, de las brujas de rostros deformes, apiñadas en semicírculo ante la figura demoníaca que apostrofa a la turba. La figura femenina, apartada, elegantemente vestida y sin rostro, ha llamado la atención de los estudiosos, que han planteado la hipótesis de que Goya hubiera ocultado en ella a su joven compañera Leocadia, impasible espectadora de sus íncubos. En esta espectacular obra maestra vemos a dos ancianos o ancianas, aunque uno de ellos es prácticamente una calavera, que como reza el título, están comiendo un plato de sopa y miran hacia algo que provoca su risa. Quizás nosotros mismos, que de forma inexorable acabaremos como ellos. Se burlan de forma pesadillesca y no sabemos exactamente de qué o de quién ni por qué. Llama la atención la libertad absoluta con la que el pintor aplica el pigmento con el pincel, o más bien con la espátula. Esas pinceladas tan libres, tan raudas, tan vigorosas, encajan perfectamente para retratar a estos dos seres tan poco definidos. Es una de las pinturas negras ejecutadas en las paredes del primer piso en la Quinta del Sordo. De tonalidad pardos y negros, representa el tema de las tres parcas de forma no convencional. La figura de la derecha, que lleva las tijeras en la mano, puede ser identificada de manera segura con Atropos, la parca que corta el estambre de la vida. Láquesis, en el centro, porta un objeto que difícilmente puede ser su atributo canónico, el uso, sino que más bien parece un espejo, símbolo de lo transitorio, de lo efímero. Tampoco Cloto, a la izquierda, sostiene una figurilla, que tal vez podría ser la estatuilla de arcilla con la que Prometeo modeló al primer hombre. El cuarto ser volador, que no puede ser una de las parcas, parece tener las manos atadas a la espalda, como Prometeo por el castigo que le infligió Júpiter a causa de su rebelde comportamiento. Obra capital de la historia del arte figurativo europeo, se trata de una de las pinturas negras ejecutadas en el piso bajo en la Quinta del Sordo. Los romanos identificaban a Saturno con el dios griego Cronos, hijo de Urano, el cielo, y de Gea, la madre tierra, que tras expulsar a su padre se hizo dueño del mundo. Se casó con Rea y tuvo numerosos hijos, pero Gea le predijo que uno de ellos le arrebataría el poder y los devoró a todos salvo a Júpiter, a quien Rea logró poner a salvo en Creta, donde creció alimentándose con la leche de la cabra Almatea.
Cuando estuvo preparado, se enfrentó a su padre y lo destronó, convirtiéndose en señor de todos los dioses. Muchos autores hablan de esta pintura como alegoría del Santo Oficio o Fernando VII, aunque lo importante de la obra es el impacto emocional de la escena y las 4 pinceladas con las que traza los 4 morenos miembros del dios, mutilados por la oscuridad. Por último, esta pintura negra de perro enterrado en la arena se encuentra en el primer piso, en la Quinta del Sordo, y es la más enigmática, toda ella de ocre amarillo. No se ve más que la cabeza de un perro que parece enterrado en la arena. La minúscula presencia del can, a punto de ser completamente anegado por la arena, por la corriente fangosa, es símbolo de la fatalidad y de la muerte. Vuelve el tema de la lucha contra el destino, la tenaz pero ciega lucha del perro por mantener la cabeza fuera de la arena o del agua. Bien, pues aquí tenéis la obra que tenéis que comentar para corregirlas en clase. Tenemos el quitasol, la familia de Carlos IV, la carga de los mamelucos o el 2 de mayo, el 3 de mayo los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío de Madrid, Saturno devorando a sus hijos, que sería la última de las que tenéis que corregir. Bueno, pues con esto acabaríamos por completar el tema 9 dedicado al arte neoclásico y las próximas entregas hablaremos ya del arte del siglo XIX, romanticismo, realismo, impresionismo, etc, etc, etc. Así que lo dicho, nos vemos por clase, cuidaros.